Escuchando al Espíritu Santo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Terminen de estudiar todo el, todo el estudio, hermanos. No se queden a la mitad. Mucha gente cree que ya sabe y ahí es en donde nos falta la humildad, hermanos. Esta es la batalla que tenemos. Mucha gente no conoce, cree conocer la palabra de Dios. Hay teólogos que creen conocer la palabra de Dios y no la conocen. ¿Por qué? Porque dicen que el Espíritu Santo ya no se manifiesta como se manifestó en los tiempos de los apóstoles. Qué falta de conocimiento, hermanos. El conocimiento viene de Dios. El conocimiento viene de Dios. Entonces, lo que impide que nosotros aprendamos es nuestro orgullo, hermanos. Es el orgullo. Y el orgullo siempre va acompañado, ya sé eso. Y es típico que las personas no terminan de escuchar el mensaje. Entonces aquí estamos para aprender lo que dice el Espíritu Santo. No yo, no yo, el Espíritu Santo. La iglesia está compuesta por varios miembros. No todos son maestros. Entonces, si Dios puso maestros, debe de escuchar a las personas que Dios puso para que entendamos las escrituras. Sí, es el Espíritu. El Espíritu de Dios en mí me enseña, me conduce, me enseña la palabra de Dios. Mi trabajo es transmitirles eso. Si una persona orgullosa, falta de humildad, cree ya conocer, pues no va a aprender. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el Espíritu Santo lo tiene esclavizado, o no esclavizado, lo tiene apagado. Entonces, parte del Espíritu Santo, para que el Espíritu obre en nosotros, nuestro orgullo debe de estar por los suelos, hermanos. La gente que resiste a Jesús es la gente orgullosa, y todos tenemos eso. Entonces, Dios usa a Satanás para quebrantar nuestro orgullo, y cuando nuestro orgullo está quebrantado, entonces estamos dispuestos para escuchar. Pero ¿por qué ser así, hermano? No tiene que ser así. O sea, ¿por qué no escuchar a la primera? ¿Por qué no escuchar a la primera? O sea, ¿por qué no ser humildes a la primera? Entonces, sean humildes, escuchen la palabra de Dios, déjense guiar por el Espíritu para aprender, porque no todos son maestros. Entonces, la iglesia está compuesta por varios miembros. Unos son apóstoles, los apóstoles ya dieron palabra de Dios, otros son maestros, evangelistas, otros. Cada quien tiene su don. Entonces, vamos a estudiar cómo nos guía el Espíritu Santo, y vamos a comenzar primeramente que la palabra de Dios, no la de Satanás. Por ejemplo, en la Biblia dice que habló Satanás, por ejemplo, en la tentación. ¿Quién habló ahí? Satanás. Y Jesús contestó con lo que ya estaba escrito, palabra de Dios. Entonces, en la Biblia está la palabra de Dios. Lo que decían los profetas cuando traían el mensaje al pueblo era palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con el Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La palabra de Dios dice, tu palabra es vida. Ahorita lo vamos a leer. Tu palabra es vida. Tu palabra es espíritu y es vida. Entonces, fíjense bien, hermanos, cómo hacer
para ser guiados por el Espíritu Santo. Ya estudiamos cómo recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos por recibir el Evangelio. No todos reciben el Evangelio, algunos rechazan el Evangelio. Los que recibimos el Evangelio ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora debemos de poner a trabajar al Espíritu Santo. Necesitamos dedicarle tiempo. ¿Cuál es la forma de dedicarle el Espíritu Santo? Tiempo al Espíritu Santo, fíjense bien, pidiéndole a Dios sabiduría. Padre mío, ya estás en el Espíritu, o sea, ya tienes el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú pides, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, deme sabiduría, deme conocimiento de su palabra. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu de Dios va al cielo y básicamente le dice, fíjate que Panchito dice que le des conocimiento. Ok, ve y que reciba el conocimiento o la sabiduría. La sabiduría ya viene implícita con el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, a través del Espíritu Santo, ¿okay? Cuando leemos las Escrituras, lo primero que pasa es, el Espíritu Santo nos hace sedientos de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo ya lo tenemos. Acuérdense, el Espíritu es un espíritu. No lo podemos tocar, pero lo podemos sentir, sí lo podemos sentir, porque el Espíritu Santo, en las emociones ahí, el Espíritu Santo tiene emociones. Entonces, ya tenemos el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo vamos a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, hermanos, es espíritu. Entonces, ahí hay dos formas de poner a trabajar al Espíritu Santo. Una, a través del Espíritu, vamos a estudiar la palabra de Dios. Por eso yo les digo, ¿ustedes quieren un milagro en su vida? Pídanle a nuestro Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quiero un milagro en mi vida. Ok, ¿qué tienes que hacer? Ponga en mí, Señor, el conocer, el deseo de conocer y entender su palabra. Entonces tú comienzas, eso es un ayuno, eso es un ayuno. Señor, yo quiero su palabra. Entonces tú comienzas, acuérdate, vas a tener retos, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer desde Génesis hasta Apocalipsis lo más rápido que puedas. Vas a tener retos, ¿ok? Satanás dice, no lo voy a permitir, ¿ok? De una forma o de otra. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Te vas a enfocar en la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo va a poner en ti el deseo de conocer la palabra de Dios. Pero Satanás también te va a poner pensamientos carnales. No, pues es que necesitas trabajar, porque si no trabajas, pues ¿cómo le vas a hacer para pagar esto? Es que va a venir tu hijo o tu hija y te va a visitar. Necesitas dedicarle tiempo a tu hijo. Olvídense de todo eso, hermano. Lo más importante es la palabra de Dios. Ya comenzaste, termínalo. Comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todos los días. Nada de televisión. Fuera teléfono, fuera TikTok, fuera todo. Palabra de Dios en el Espíritu. Entonces, en la medida que lo estás leyendo, el Espíritu Santo, va a haber palabras, va a haber versículos que van a sobresalir. Y el Espíritu Santo te va a estar hablando. Mira, hijo, esto, mira, hijo, el otro, mira, hijita, esto, mira, hijita, el otro, mira, y te va a quebrantar, te va a quebrantar. Entonces tú lo haces, terminas de leer la Biblia. Ya el Señor te habló, y déjame decirte, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, a ver qué te dice, ¿ok? Entonces fíjense, Juan 8, 7 al 9. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí el enfoque es conciencia. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo a tu conciencia? Fíjense bien, otra vez. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Por eso yo les digo, el Espíritu Santo nos habla con pensamientos en nuestra mente. Esa es la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo hablándonos, hermano. Entonces me voy a enfocar en conciencia. Ok, ya entendimos que la palabra de Dios es espíritu, es vida. Ok, ya sabemos que el espíritu, por ejemplo, el espíritu de Elías es un espíritu, estuvo ¿con quién? Con Juan el Bautista. Gabriel es un espíritu, Miguel es un espíritu, es un ángel, es un espíritu. Dios, nuestro Padre Dios, es un espíritu. El ángel Gabriel, el espíritu de Elías, todos estamos sometidos al espíritu de nuestro Padre Dios. Entendiendo eso, entendiendo la jerarquía. Es nuestro Padre Dios el que tiene la autoridad. Y todos nos sometemos a Él. Nosotros juzgamos, fíjense bien, nosotros juzgamos cuando compartimos el Evangelio y la palabra de Dios a los ángeles y a las personas a la vez. Ahorita se los voy a leer. Entonces enfóquense en conciencia. ¿Por qué les digo esto? Porque hay teólogos que dicen que Dios no nos habla con pensamientos. Yo he escuchado muchos teólogos de nombre, renombrados, conocidos, famosísimos, que de alguna forma no entendieron eso. Entonces, fíjense bien, conciencia, ¿ok? Entonces, cuando Jesús estaba escribiendo para tentarlo, y vinieron y le dijeron, esta la encontramos en pleno adulterio, ¿qué dices? Lo estaban tentando, ¿por qué? Porque ellos pensaban que Jesús les iba a decir, mátenla, mátenla. Pero ellos no tenían autoridad para matar a nadie. Acuérdense, cuando lo llevaron a Poncio Pilato, le dijeron, nosotros no tenemos la autoridad para matarlos. Por eso lo trajimos a ti, para que tú lo mates. Poncio Pilato se limpió las manos. O sea, querían acusar a Jesús como diciendo, él fue el que dijo que la mataran para que lo metieran a la cárcel. Pero ¿qué hizo Jesús? Ellos no entendían la ley, nunca la entendieron. Entonces Jesús, con el dedo de Dios, con el Espíritu de Dios, o sea, bien pudo haber sido el ángel Gabriel, escribiendo con el dedo de Dios en la tierra, Jesús, a la vez el ángel Gabriel o los ángeles de Dios, escribiendo en la mente de ellos, en sus conciencias. Fíjense, aquí está. Él arrojó la primera piedra. ¿Qué hizo? No matarás, no fornicarás, no robarás. O sea, esa es la ley. Jesús lo hizo en la tierra para que la mujer lo viera, se lo puso en su mente, pero también se lo puso en ellos. Fíjense bien. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, el Espíritu Santo les trajo a su mente sus pecados. ¿Qué dijeron? No, pues yo en realidad yo no estoy libre de pecado. ¿Y qué dijeron? Comenzando con los más viejos, aquí nos van a agarrar a pedradas a todos. Ahí nos vemos. Se fueron, todos se fueron. ¿Por qué? Porque Jesús puso en ellos, les trajo a la memoria sus pecados. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Todos se fueron. ¿Qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Ninguno te condenó. No, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete
y no adulteres más, no peques más. ¿Ustedes creen que esa mujer siguió adulterando? Claro que no. Cuando nosotros conocemos a Dios verdaderamente, el amor de Dios nos hace arrepentirnos de nuestros pecados. Él es el que nos convierte. Su amor está en Romanos 2:4. Cuando verdaderamente conocemos el amor de Dios a través del Espíritu Santo, eso nos conduce a dejar el pecado, la vida carnal. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo en Romanos 2, del 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, teniendo en cuenta que estamos hablando de conciencia, ahí está hablando del nuevo pacto que estaba escrito en Jeremías 31, del 31 al 34, de que Dios iba a hacer un nuevo pacto, ya no el de los 10 mandamientos a través de la ley de Moisés, sino más bien que dice, les voy a poner mi ley en su mente y en su corazón. Ahí les va. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores, vamos a decir, de los 10 mandamientos los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, los 10 mandamientos, la circuncisión, todo lo que era la ley, 613 mandamientos, ellos porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, amar, honrar a Cristo y amar a su prójimo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Ahí está el Espíritu Santo. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos por el Espíritu Santo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Fíjense cómo lo dice Pablo en Hebreos 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo aquí les estoy dando carne, hermano. Esto no es fácil de entender. Por ejemplo, se los voy a decir en simples palabras. Hay gente que cree que porque ir a la iglesia, a un edificio, está haciendo buenas obras. Esas son obras muertas. Hay personas que creen que porque siguen las doctrinas de los hombres, están haciendo obras buenas. ¿Cuáles son las verdaderas obras que tenemos que hacer? Una, creer el Evangelio. Creer el Evangelio es, Jesús es el Hijo de Dios, Él con su sangre limpia nuestros pecados. Él murió y resucitó. Si resucitó, entonces ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Ese es el Evangelio. Entonces, Jesús dice, cumplan mis mandamientos. ¿Qué es cumplir sus mandamientos? Hónrenme, hagan lo que yo les digo, amen a su prójimo. Entonces, fíjense bien, si nosotros hacemos lo que Jesús dice, Él nos limpia nuestra conciencia. O sea, para ya no servir a los hombres, hermanos. Fíjense bien, una persona que todavía cree que tiene que dar el 10% de su cheque para que Dios no le tome en cuenta, porque si no lo está haciendo, está robando a Dios, todavía tiene una conciencia pecaminosa. Todavía no entiende el Evangelio. Todavía no entiende el Evangelio. Nosotros no tenemos que hacer esas obras. Esas son obras de la ley. Tenemos que hacer las obras del Espíritu.
¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo le robamos a Dios? Cuando predicamos un evangelio diferente. Ahí sí le robamos a Dios. Por ejemplo, como lo dice Pablo a principios de Romanos 2. Oh hombre, quien quiera que sea, que juzgas. Ahí le estás robando. Oh hombre, tú que predicas que no se debe de robar. ¿Robas? ¿Por qué está robando? Porque está predicando cosas, las obras muertas, por las que ya Cristo murió y resucitó. Entonces, el Espíritu Santo limpia nuestras conciencias. Ahí le va. Si una persona es esclavo del alcohol, de la heroína, de las anfetaminas, de cualquier droga, su mente está contaminada. Su mente está contaminada. ¿Por qué? Dios con las cosas materiales nos enseña las espirituales. Debemos de ser guiados, debemos de llenarnos del Espíritu Santo y cuando, por ejemplo, es obvio que si la gente toma alcohol es por algo. El alcohol produce de alguna forma en la carne cierta euforia, cierto gozo en el corazón. Se olvidan las penas, se calma el dolor, lo hace. Pero el Espíritu Santo te lo quita totalmente. La euforia del alcohol no es comparada, o de las drogas, no se compara con la euforia del Espíritu Santo. Entonces cuando somos y en la carne todos tendemos a eso. Por eso debemos de ser guiados por el Espíritu, hermanos. O sea, debemos de dedicarle tiempo a lo espiritual, leyendo la palabra de Dios. Su palabra es espíritu, ¿ok? Meditando su palabra. ¿Y qué más? Orando. Cuando oramos, estamos en el Espíritu. Debemos de orar todos los días. Entonces, dice Pedro en 1 de Pedro 3, finalmente, sed todos, iglesia, de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, o sea, en el Espíritu, todo esto en el Espíritu, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo a los que nos maldicen, sabiendo que fueron llamados para que heredásemos bendición, porque, y luego se va al Antiguo Testamento, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Sigue la paz, porque los ojos del Señor están sobre los justos, justificados por la fe, y honrando a Cristo, honrándole, amando a nuestro prójimo, también somos justos ahí. Si no amamos a nuestros hermanos, no somos justos. Eso no es justicia. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecen, por causa de la justicia, son bienaventurados o dichosos. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense bien, hermanos. Aquí yo les voy a regresar. Yo siempre les estoy hablando de esto. Para poder entender la esperanza. ¿Ok? Fíjense bien.
Nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Somos justificados pues por la fe. Romanos 5. Justificados pues por la fe. La fe a través del Espíritu de Dios que recibimos por creer el Evangelio. Ya somos justificados. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Debemos de avanzar, no quedarnos ahí, nada más en la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que ya tenemos eso. ¿Qué más? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos que mantener esta esperanza. Por ejemplo, Abraham, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? ¡Yes! Voy a ser padre de muchas personas. Siendo un anciano. Entonces, él tuvo que mantener esa fe por 24 años. Él tuvo que esperar 24 años, hermanos. Entonces, él ya tenía casi 100 años. Entonces, él se mantuvo. ¿Quién fue la que pecó? La que eventualmente hizo pecar a Abraham fue Sara. Es que yo creo que a Dios ya se le olvidó. Mira, métete con mi esclava para que tengas hijo. Y Abraham, así como Adán, pecó y tuvo un hijo con la esclava, Ismael. Él no era el hijo de la promesa. Ahora, ahí está el símbolo. Ismael es figura de la ley de Dios de Moisés, de la ley de Moisés. Lo explica Pablo, yo siempre lo he estado explicando. Él no era el hijo de la promesa, era en Sara. Sara perdió la fe, pero eventualmente, o sea, te dice, no, vieja, cálmate. El Señor dijo que yo voy a ser, él no es el hijo de la promesa. Y eventualmente Sara dio al hijo. Bueno, así como Abraham fue probado, también nosotros vamos a ser probados, hermanos. Por ejemplo, tú quieres que tu hijo sane, tú quieres que el Señor te sane de alguna enfermedad, y Dios te dice, yo te voy a sanar, hijo, o yo voy a sanar a tus hijos. Por ejemplo, yo les hablo de mi caso, no por hablar mal de mi esposa, sino para dar testimonio de la fe de Dios que está en mí, no porque yo sea bueno. El Señor me dijo, yo voy a salvar a tu esposa. Te la voy a regresar, pero debes de esperar. Yo tengo esperando como 12 años. Ahora yo sirvo al Señor con mi mente y mi corazón. Entonces yo ya sé que eso eventualmente va a pasar. Tengo ese mensaje de Dios. Esa es nuestra esperanza. Porque mi esposa también va a ser salva. ¿Cuándo? Cuando se reconcilie con su esposo. Y eventualmente ella va a aprender el camino del Señor. Entonces, fíjense, y nos gloriamos en la esperanza. Señor, tú me dijiste que ibas a sanar a mi hijo y no lo has sanado. Bueno, mantén la esperanza. Gloríate en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, tú tienes una tribulación, gloríate en la tribulación. Recordando de que todo lo que tú miras aquí
O sea, todo lo mejor que se mira en este mundo no es ni siquiera la sombra de lo que en realidad heredamos. O sea, el Señor nos muestra, a mí en lo particular, así como a Gracias, Pablo, yo ya me Pablo voy. fue Ya me voy entonces. al tercer cielo. O sea, el Señor le mostró, pues a poco nos iba a gozar Pablo, así como también nos gozamos nosotros cuando el Señor nos muestra su gloria. Entonces, en la medida que vamos obedeciendo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Tenemos lo que necesitamos, pero en realidad el verdadero entendimiento, todo lo vamos a obtener cuando estemos con el Señor. Ahorita solamente en parte profetizamos, en parte conocemos. Entonces, por ejemplo, con lo que yo ya conozco, wow, Señor, o sea, ¿cómo olvidarme del Señor? Con todo lo que el Señor me ha dado. Entonces, fíjense, tenemos esta esperanza de la gloria de Dios. Alégrate, Pedro. Señor, yo dejé a mi esposa. ¿Qué me van a dar a mí? Vas a tener 100 veces más lo que dejaste. O sea, por haber dejado a tu esposa y a tus hijos, o sea, ya no vivir para los deseos de su esposa y sus hijos. ¿Qué quiere la esposa y los hijos? Quieren cosas. Quieren dinero, quieren casas, quieren lujos, quieren cosas. No, sírveme a mí. Y vas a tener 100 veces más. Entonces, Pedro dejó a su esposa y a sus hijos. ¿Y qué obtuvo? Si tenía 10 hijos, ¿cuántos hijos tuvo? 100 veces más. 1000 hijos. Y en la otra vida vas a conocer al Padre. O sea, y en la otra vida, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a mi Padre Dios. Entonces, fue bendecida la familia de Pedro. ¿Qué es mejor para la familia de Pedro? El gozo de este mundo. O sea, imagínense a Pedro ahí pescando. Y ándale, vieja, ya, mira, vamos a vender este pescado aquí para comprarle unos guarachitos a mi vieja, otros para mis hijos. No, él trabajó para Jesús. ¿A poco creen que el Señor se olvidó de las necesidades de la esposa de Pedro y de sus hijos? Claro que no, hermanos, claro que no. Dios cuidó de las necesidades de su esposa y de sus hijos, comenzando con la paz de su alma, que eso no tiene valor en esto ningún multimillonario lo puede comprar con dinero, solamente el Espíritu de Dios nos puede dar eso. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Panchita está siendo atribulada, Panchito está siendo atribulado, gózate en el Señor. Pero ¿cómo me voy a gozar? Gózate en el Señor. Busca gozarte en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Ponte a ver la pasión. Ponte a ver la pasión de Cristo, literalmente. Y se te va a olvidar lo que estás padeciendo. O sea, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, o sea, es prueba. Y la prueba produce ¿qué? Esperanza. Entonces, cuando tú ya tienes tu esperanza en Dios, así como la tuvo Abraham, así como la tuvo Noé, así como la tenemos nosotros. Ay, Señor, papi, no tenemos dinero para comer. Dios proveerá, mi hijo, no se preocupe. Ah, ok, está bien. Él es nuestra esperanza, hermanos. Él es nuestra esperanza. Entonces, ya cuando toda tu esperanza está en Jesús, fíjate bien lo que dice Pablo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el mismo Espíritu. Están los dones espirituales por el mismo Espíritu. Bueno, el mismo Espíritu también produce en nosotros
tener esa esperanza. Y ese es el mensaje, hermanos. Está muriendo mucha gente ahorita en algunos lugares. Está padeciendo mucha gente. ¿Qué se le dice a la iglesia? Pon los ojos en Jesús. Estados Unidos se va a poner negro. ¿Por qué? Vienen cosas, hermanos, y viene por la cosa monetaria, los bancos. Mucha gente van a perder sus posesiones. Ya está pasando, pero va a ser a nivel mundial. El que no tiene dinero, pues el que ya está pelado, pero hay un orden, hay un orden. Uno agarra dinero, va y compra, el otro agarra dinero, va y compra. Bueno, hay un tiempo donde hay disturbios y de repente hay problemas con el dinero y de repente qué vamos a usar y cómo le vamos a hacer, y mientras tanto la gente que no tiene a Jesús, ¿qué va a pasar? Van a perder su fe. Eso es lo que me mostró el Señor. Mucha gente va a perder su fe. ¿Por qué? Porque tienen su mirada en este mundo y no en Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nunca se olviden de esto, hermanos. Nunca se olviden de esto. Satanás te lo quiere quitar. Entonces, acuérdense, tenemos fe, ¿qué dice Pedro? A la fe virtud, o sea, tenemos que hacer obras. Tenemos que hacer obras espirituales, no carnales, espirituales, ¿ok? Entonces, fíjense, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y luego se va al Evangelio, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, fíjense bien, yo voy a dejar Romanos 8 para terminar. Vamos a Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ahora aquí el enfoque ya no es conciencia, sino en su palabra. En tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó? O sea, anduvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Déjenme explicarles este versículo. Cuando fueron a predicar, no nada más los 12, sino los 70, pescaron toda la noche. Toda la noche. ¿Cuántos creyeron? Ninguno. Ninguno creyó. O sea, no habían pescado nada. ¿Por qué? Porque era necesario que recibieran el Espíritu Santo. Jesús vino, salvó a muchos, ¿ok? Los salvó de sus enfermedades, resucitó. ¿Creyeron? Creyeron en la carne, pero no en el Espíritu. Entonces era necesario que Jesús, con su sacrificio, nos mandara el Paracletos, el Espíritu Santo, para verdaderamente creer. Ahora sí creer en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, ellos pescaron toda la noche, o sea,
Jesús dijo, vayan y prediquen. Creyeron, ¿verdad? Ni los mismos discípulos creyeron, hermano. Ni los mismos discípulos creyeron. Fue necesario. ¿Qué pasó cuando resucitó? Se manifestó a María Magdalena. María Magdalena le dice, ve y dile a tus hermanos. Entonces ella fue y no le creyeron. No le creyeron, hermanos. ¿Por qué? Necesitamos el Espíritu Santo para verdaderamente creer. Lucas 7:7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué hizo Jesús? Dio la palabra y su siervo sanó. Juan 4:50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ahí está la palabra. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que tu familia vivirá? Si tú le crees a Jesús que Él murió por ti y tu familia, toda tu familia es salva. ¿Lo crees verdaderamente? Si el Espíritu de Dios está en ti, te va a decir que sí. Si eres de débil fe, es porque andas enfocado en el mundo. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Nunca sufrirá muerte. Aquí sufrirá muerte, fíjense bien. Cuando Pedro predicó el Evangelio, ya una vez que recibió el Espíritu Santo, porque les dijo, no salgan de Jerusalén. ¿Saben qué quiere decir eso? Jerusalén simbólicamente es Jesús. No salgas de Jesús hasta que seas embestido. ¿Cómo nos mantenemos en Jesús? Poniendo su mirada en su amor, en su sacrificio. Entonces, ellos hicieron eso. ¿Y qué pasó? En Hechos 2 menciona, fueron embestidos. Entonces, ¿qué pasó? Lo metieron a la cárcel por andar predicando el Evangelio. Pedro no sufrió la muerte. ¿Qué hizo el Señor? Le dice al ángel, ve y sácalo de ahí, de la cárcel. Y de una forma sobrenatural vino el ángel y le dijo a Pedro, Pedro, despierta, estaba dormido, despierta. ¿Y qué hizo? Le quitó las cadenas y lo sacó de una forma sobrenatural de la cárcel. Y eventualmente el ángel se apartó cuando, ya una vez que estuvo fuera de la cárcel, y fue y tocó. Entonces la que contestó la puerta cuando vio a Pedro, se emocionó tanto que fue a decirles, pero no le abrió la puerta. No sufrirá muerte. Por ejemplo, déjenme decirlos de otra forma. Si tú guardas la palabra de Cristo, tú no vas a sufrir los dolores que siente la gente del mundo. No es así, hermanos. ¿Por qué? Me voy a ir a un extremo. Tú guardas la palabra de Cristo Jesús. Entonces vienen, te matan a tu hijo en la carne. Tu hijo se va con el Señor. El Señor te dice, no temas. No, Señor, no temo. Porque tú estás conmigo. Entonces vienen y te dicen, murió tu hijo. Gloria a Dios. Entonces, cuando tienes la paz que sobrepasa todo el entendimiento, la gente te va a decir que estás loco o loca. Porque en el mundo, un padre o una madre que pierde a un hijo, lo llora porque lo llora. Pero un hijo de Dios
que guarda palabra de Cristo, ¿qué dice? No vas a ser avergonzado. Y no vas a ser avergonzado implica, te voy a dar mi paz, hijo. Te voy a dar mi paz. No temas. Entonces viene el Señor, le da su paz. Se murió su hijo. No está muerto. No está muerto. Está vivo. Entonces, ahí tiene al Espíritu Santo obrando. Entonces, ¿por qué mucha gente no le pasa esto? Porque dejan enfriar al Espíritu Santo, o porque lo niegan, o porque lo entristecen. Juan 17:8 es la oración más larga que hace Jesús. Es todo el capítulo 17. En el 8 dice, porque las palabras que me diste, Padre, les he dado a mis discípulos, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, la misma palabra de Dios, ellos ¿qué hacen? Creen por un tiempo, por un tiempo. Pero ¿qué pasa? Vayan y lean el capítulo anterior, en el 16. Dice, Señor, ahora creemos. Ustedes no creen. De hecho, ahorita se los voy a leer. 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. En Juan 6, 66, 63 al 65 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, fíjense, aquí hay espíritu, ¿ok? Fíjense bien, medítenlo, hermanos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí tienen al Espíritu también. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, o sea, Judas. ¿Por qué no creyeron muchos? ¿Saben cuál es la razón? O sea, como les digo, es el orgullo. ¿Saben cuál es la razón por que la mayoría de la gente resiste al Espíritu Santo? Porque son muy religiosos, hermanos. Se van a los extremos religiosos, a obras de hombres y no la obra del Espíritu Santo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. En Juan 14, 15 al 17 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que nos dijo Cristo? Cuando venga la tribulación, no tengan miedo. Cuando venga la tempestad, no tengan miedo. Confíen en mí. Confíen en mí. Yo los he amado. Ámense los unos a los otros. O sea, guardemos sus mandamientos. Llegan y le preguntan a Jesús, Maestro, ¿qué hacemos? Crean que yo soy el Mesías. O sea, el Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paracletos, para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién se lo dice esto? A sus discípulos. No es para todos, no es para todos, para sus discípulos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Todos somos del mundo. ¿Cómo dejamos de ser del mundo recibiendo al que Jesús manda a predicar el Evangelio? Hay dos testigos, el Espíritu Santo, pero también necesitan el testimonio de nosotros. O sea, si el Espíritu de Dios está en mí y yo predico el Evangelio y alguien rechaza el Evangelio por medio de lo que yo estoy diciendo, no me está rechazando a mí, está rechazando a Jesús. Entonces, el que nos recibe, no nos recibe a nosotros, recibe a Jesús. El que recibe a Jesús recibe al Padre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros y estará con vosotros. En el 23, Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí ya es el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. En el 26, mas el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjense bien, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. A mí el Señor me está enseñando todas las cosas. Entonces fíjense bien, esta es la iglesia, este es Pablo, tomando un apóstol, este es el que nos habló el Evangelio, este es el maestro, a quien pone el Señor para enseñar las cosas al maestro. A eso se le conoce el don de ciencia. ¿Son todos maestros? No. Yo no soy apóstol. Yo no hago milagros. Yo no pongo así por poner las manos y el Señor la sana. No. Yo tengo el don de ciencia. Pero hay hermanos en la iglesia que hablan en lenguas, que interpretan lenguas. Eso equivale a profecía. Hay profetas de las cosas que vienen. Todos somos un solo cuerpo. Entonces, el que no es maestro puede enseñar. No. El que no hace milagros puede hacer milagros. No. He ahí la importancia de estar unidos. Yo no le puedo decir al que tiene el don de hacer milagros o al don de profecía, al que tiene la profecía o al que tiene, no te necesito. Imagínense que en la iglesia está uno que habla en lenguas, está otro que tiene interpretación de lenguas, está otro que tiene los dones de curación, de sanación, está otro el que tiene el don de milagros, está el otro el que tiene, o sea, están todos los dones. Y aparte está otro que tiene el amor. Hermanos, olvídense, esa iglesia te conquista todo el mundo. Pero ¿por qué la iglesia por qué no pasa eso? Porque unos andan por un lado, otros por otro. O sea, yo no te necesito, dicen unos. O sea, ¿qué tal si cada quien hiciera su trabajo? Dejar a pastorear al que es pastor, dejar enseñar al que enseña, dejar a que se manifiesten los milagros, a que tiene el don de hacer milagros, dejar al que tiene que la gente sea sana por el que tiene los dones de sanación, dejar que las personas hablen las lenguas y que interprete el que tiene las lenguas a ver qué está diciendo el Señor. Entonces, eventualmente viene Jesús. O sea, ¿cuándo viene Jesús? Cuando el desorden es más grande, hermanos. Pues los que ya tenemos el Espíritu debemos de tener nuestra esperanza en Él. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Pero cuando las cosas empeoran, entonces viene Jesús y ándale, Señor, yo anduve predicando y mira, no he pescado nada, Señor, he pescado muy poquito. Tú cálmate, Luisito, tú cálmate, tú sigue predicando, tú sigue enseñando lo que yo te enseño. Oh, está bien, Señor. Entonces ahí ya cuando eventualmente vienen los problemas más grandes, la gente va a llegar así eventualmente.
van a buscar, unos van a perder su fe. A la gente que no busca al Señor, esos el Señor dice a este. O sea, los que no buscan al Señor. Y los religiosos, perdiendo su fe. Entonces fíjense lo que dice el Señor. El Espíritu Santo se los voy a mandar. ¿Para qué? Para que les enseñe todas las cosas. Y les recordará todo lo que les he dicho. En 15:3-4. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ahí está. ¿Cómo somos limpios? Por la palabra de Cristo. Permanezcan en mí y yo en vosotros. O sea, por la palabra. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros no pueden. O sea, tienen que permanecer en mí. En el 26, cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí está. Ahí está el Espíritu dando testimonio ¿de quién? De Cristo. Capítulo 16, 7-11. Pero yo les digo, les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Aquí hay un gran mensaje. Medítenlo. Y lo que acabo de decir. Y cuando Él venga, ahí está. Y cuando Él venga, ¿creyó Pedro? ¿Creyó Juan? Creyeron por un momento. Pero fíjense, ustedes no creen. Sí, Señor, todos me van a negar, me van a dejar solo, aunque me maten. Pedro, hoy mismo me vas a negar. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces, ahí está. ¿Creyó? Ahora, ¿cuándo creyó? Cuando fue embestido. Aquí está, fíjense. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Se fijan? Entonces, ya a través del Espíritu Santo, sí creemos. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Eso es lo justo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ya fue juzgado. En el 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se fijan? ¿Quién nos guía a toda la verdad? ¿El santo Panchito o Juanito? No, el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está la profecía. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. En el 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Todo esto que yo les he estado hablando, ¿por qué se los digo? Para que tengan paz. Es un fruto del Espíritu Santo, hermano. O sea, esto es descansar en Cristo. Esto es guardar el sábado. Descansar en Cristo. Esto es el día de reposo. Reposa en Cristo. Esto es glorificando a nuestro Padre Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando tú tienes paz en Cristo Jesús, estás glorificando a nuestro Padre Dios. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Me viene la aflicción, pero se enfermó tu hijo, Padre mío, yo descanso en Cristo Jesús. Y en la medida que descanso en Cristo Jesús, viene y me da la paz. A mí, me da la paz. ¿Cuándo se la va a dar a mi hijo? Cuando él quiera.
cuando Él quiera. Entonces, fíjense, segunda de Timoteo, ¿cómo es que sí podemos dejar apagar el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Fíjense. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Fíjense una evidencia de cómo Timoteo dejó apagar el Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual, se fijan, Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, ahí está el Espíritu Santo, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Se acobardó Timoteo. La cobardía, ahí tienen un ejemplo de una persona que dejó apagar el Espíritu Santo, dejó de orar, apartó la mirada de Cristo, sino de poder, de amor y de dominio propio, fruto del Espíritu. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué hace Pablo? Le vuelve a predicar el Evangelio. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces se fijan, hermanos, cómo es que tenemos, Jesús dice, oren en todo momento. Por eso nos dio la parábola de las 10 vírgenes. No debemos dejar apagar el Espíritu Santo. Debemos de mantener la fe. Mantener la fe es tener siempre la luz de nuestra mente y de nuestro corazón, o sea, despiertos en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios, orando y amando a nuestro prójimo. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla. Cuando tú oras, tú estás hablando. Cuando tú oras, tú hablas, Dios escucha. Cuando estás estudiando la palabra de Dios, Dios te está hablando, tú estás escuchando. Dios también nos habla a través de nosotros. Nosotros también somos vasos. También a mí el Señor me habla en sueños, pero también me habla literalmente a mi mente. Por ejemplo, yo le digo, Señor, este versículo no lo entiendo. No lo entiendo? Entonces le digo, enséñeme, Señor, que no lo entiendo. Entonces a veces me dice, salmo tal. A veces me da todo el salmo. Entonces me voy al salmo y empiezo a leerlo y ahí está la respuesta. Pero acuérdense, tengo el don de ciencia. No todos tienen el don de ciencia. Entonces, ok, Señor. Entonces, ya tomando ese versículo, ok. Entonces ya me manda a otros versículos. A veces lo escucho, literalmente, con una voz tenue, una voz muy que apenas se escucha. A veces en sueños, a veces yo nunca he tenido una visión, pero hay personas a las que el Señor les habla en visiones.
Pero sobre todo las visiones usualmente son para profetizar. O sea, el Señor les muestra, va a pasar esto. Ah, ok. Pues entonces, aunque algunas veces la persona que tiene las visiones a veces no sabe interpretar las visiones. Entonces, es necesario también la interpretación de las visiones. Ese es el trabajo, ese es mi trabajo. Entonces, ahí es en donde está cómo interactúa toda la iglesia. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, hermanos, vayan y mediten Romanos 8. Entonces, yo solamente les puedo decir, fíjense, ahora pues ninguna condenación, lo voy a leer así corrido, pero ustedes medítenlo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu, leyendo y estudiando la palabra de Dios, orando en todo momento y obedeciendo la palabra de Dios. No nomás oyéndola, no, cumpliendo, honrando a Cristo y amando a nuestro prójimo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo perdemos la salvación si vivimos conforme a la carne? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, Timoteo se estaba olvidando de lo espiritual, se acobardó. Entonces, ¿qué hizo? El Espíritu Santo le dijo a Pedro, llegó a oídos de Pablo, ¿y qué hace Pablo? A través del Espíritu Santo, Timoteo, ponte las pilas, reaviva el fuego del Espíritu Santo, ponte a orar, ponte a estudiar la palabra de Dios, ponte a orar. Tienes que dedicarle tiempo al Espíritu Santo. Por eso andas de cobarde. Y por eso le dijo lo que le dijo. Vayan y mediten toda la carta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por sus frutos los conoceréis, los espirituales y los carnales. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No pueden amar, ni pueden honrar a Cristo, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo cuando digo que la salvación se pierde, hermanos, no es porque yo predique malas noticias, no, es porque tenemos que dar fruto y el fruto solamente lo podemos dar espiritualmente, si vivimos, aquí lo dice, fíjense. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué hace la gente carnal cuando yo predico esto? Cuando yo comparto esto. ¿Qué hace? Por ejemplo, los corintios eran iglesia, pero eran carnales. ¿Qué andaban haciendo? No estaban amando, o sea, no estaban haciendo las cosas bien. No estaban comiendo la cena del Señor. No lo estaban haciendo correctamente. Entonces, por eso Pablo les manda una carta para corregir. Entonces, ¿por qué yo les digo que la salvación se pierde? Si tú no haces morir las obras de la carne, vas a morir, vas a sufrir. Entonces, ¿qué hace una persona usualmente cuando discuten con la doctrina que yo estoy compartiendo aquí, la doctrina de Cristo? Eso me hace saber que son carnales. Entonces, yo contesto con la palabra de Dios, entonces ya depende de la persona si recibe lo que yo le mando o no. Yo oro para que la persona, el Señor, tenga piedad y le muestre, ¿verdad? La salvación se pierde. ¿Por qué se pierde? Si vives una vida carnal, vas a sufrir, mi hermano o hermana.
Entonces, usualmente el orgullo es lo que hace, ¿verdad? ¿No dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos, o sea, casi ya ahorita todo el mundo se hace pasar como maestro? Se amontonarán maestros. Hay un montón de maestros en el internet. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. O sea, vivir para Cristo, no para tu familia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El tener miedo, ahí está, la esclavitud de Satanás. Una persona que tiene miedo, lo que le pueda pasar a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a ti, es Satanás esclavizándote, poniendo temor en ti. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, debemos de ser perfeccionados en el amor, que va a ser el próximo, la doctrina perfecta, así le voy a poner la doctrina perfecta, que es en el amor. Entonces fíjense, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, vamos a ser perseguidos. No me sorprende que la gente me critique, me diga cosas, o yo siempre voy a contestar cuando el Señor me diga, y cuando el Señor me diga no contestes, no contesto, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, ahí está el orgullo, nuestro orgullo, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, o sea, los dolores de parto, ¿por qué? Porque no hay conocimiento de Dios, y por no haber conocimiento de Dios, mi pueblo perece. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Mediten esto. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, nadie ha visto a Dios. Con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un versículo que dice, yo lo voy a poner con mis palabras, no es mi intención ofender a nadie, pero dice, una persona cuando quiere hacer la voluntad de Dios, por más tarugo, por más tonto que sea, no se perderá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aun cuando no sabemos cómo pedir,
el Espíritu Santo con gemidos indecibles, usualmente es en el llanto, pide por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios interceda por los santos. Entonces vayan y terminen ustedes, hermanos, de meditar, ¿verdad? Lo que dice Pablo aquí en Romanos 8, y el Espíritu Santo les da palabra. Tengan confianza y van a ver que en este mismo capítulo, en este mismo estudio, van a ver versículos que sobresalen hablándoles a ustedes Dios mismo a través del Espíritu, ¿ok? Que la paz de Dios y el Espíritu de gracia esté con todos ustedes.